Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 10 de junio de 2018 y en el momento de comenzar el tiempo que dedicamos a la actualidad religiosa cada 7 días aquí en la cadena COPE y como siempre hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa desde Toledo. El programa llega hoy hasta ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. El Papa Francisco pide a la cadena COPE tener la valentía de comunicar y anunciar la alegría del Evangelio con palabras y obras. También animó a construir puentes de fraternidad y solidaridad entre las personas y los pueblos con una presencia cercana que ofrezca a los oyentes una voz amiga de consuelo y de esperanza. En su vídeo de junio, Francisco invita a la Iglesia a orar por el buen uso de Internet y las redes sociales para que favorezcan la solidaridad y el respeto al otro en sus diferencias. La Diócesis de Madrid ha clausurado su plan diocesano de evangelización. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recaudó en el año 2017 17 millones de euros con los que financiará más de 5.000 proyectos en 149 países. El Servicio Jesuita Migrante reclama cambios en la política migratoria para evitar el sufrimiento inútil en los centros de internamiento de extranjeros. La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza nos recuerda la necesidad de políticas activas para revertir el cambio climático. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy con la actualidad en el Vaticano porque durante la habitual audiencia general de los miércoles el Papa Francisco dedicó un mensaje y un saludo a los trabajadores y oyentes de la cadena COPE con motivo de la convención anual de directivos de la cadena que este año se ha celebrado en Roma. El Papa nos invitó a transmitir la alegría del Evangelio con valentía y con buen sentido del humor desde una presencia cercana a los oyentes. Nos vamos hasta la Ciudad Eterna con la crónica de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Lo vivido durante estos días en Roma se puede decir que ha hecho historia para todos los que formamos parte de esta emisora. No todos los días se recibe un mensaje del Papa y más aún escuchas nombrar y felicitar a la cadena COPE de labios del propio Francisco. En su cariñoso mensaje, el Papa saluda con afecto a los directivos de toda España participantes en la convención, deseando que este encuentro sea una oportunidad para renovar el compromiso de servir a la verdad. Agradece también el trabajo realizado y nos anima a seguir transmitiendo la alegría del Evangelio con valentía y con buen sentido del humor, construyendo puentes de solidaridad entre las personas. Francisco nos invita a ser una presencia cercana para los oyentes y una voz amiga que los estimule y les ofrezca un mensaje de consuelo y de esperanza. Tras pedir que no dejemos de rezar por él, se puede decir que llega lo mejor. Imparte su bendición apostólica a todos los oyentes, trabajadores y colaboradores de la cadena COPE y a todas sus familias. Además de este mensaje, durante la audiencia habitual de los miércoles nos sorprendió con unas palabras en español. De modo particular, saludo a los responsables y miembros de la cadena COPE con motivo de su convención anual y que están acompañados por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez Pérez. Los animo a pedir la asistencia del Espíritu Santo en sus vidas para que les conceda la valentía de comunicar y anunciar la alegría del Evangelio con palabras y obras a cuantos se encuentran en el camino de la vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hoy COPE es más conocida en todo el mundo porque las audiencias del Papa son seguidas cada miércoles por decenas de millones de personas de todo el planeta. Como símbolo del trabajo diario de esta emisora, el Papa ha recibido de regalo una radio antigua de los años 50 y en perfecto funcionamiento que posiblemente entrará a formar parte del Museo de la Radio del Vaticano. Antes de continuar con otras informaciones desde el Vaticano, el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. No ha necesitado el Papa Francisco muchas palabras para indicarnos a todos los que de alguna manera hacemos la COPE cuál debe ser nuestro objetivo prioritario: tener la alegría de comunicar y anunciar la alegría del Evangelio. Lo afirmó con rotundidad en el cordial saludo que dirigió a los responsables de esta cadena presentes en la audiencia general de los miércoles. Fue un poco más explícito el secretario de Estado, Cardenal Parolin, en el mensaje que dirigió a los directivos de nuestra radio al pedirles que sigan transmitiendo la alegría del Evangelio con valentía y con buen sentido del humor, construyendo fuentes de fraternidad y solidaridad entre las personas y los pueblos.
Esos criterios, valentía en el anuncio de los valores del humanismo cristiano con un estilo dialogante y al servicio de la solidaridad, los había recalcado también el presidente del Episcopado español, cardenal Blázquez, en el discurso que pronunció en la Embajada de España ante la Santa Sede minutos antes de la recepción que congregó a todos los directores regionales y provinciales de la COPE. Si se relee el ideario de la cadena fechado en el ya lejano 1991, nos encontramos con idénticos principios al señalar entre los primeros compromisos profesionales y éticos el servicio a la verdad con espíritu de convivencia y criterio independiente, así como la promoción de los valores del humanismo cristiano. Francisco ha añadido una nota que me parece importante en estos días que vivimos, el buen sentido del humor, de manera que nuestros oyentes nos sientan como una voz amiga que estimula, añadía el Papa, y les ofrece un mensaje de consuelo y esperanza en medio de las circunstancias que les toca vivir. Son palabras que deben alegrarnos y al mismo tiempo recordarnos las exigencias de ser una radio como quiere la Iglesia y necesita, hoy más que nunca, la convulsa sociedad española. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Seguimos en el ámbito de la información vaticana para recordar las palabras del Papa con ocasión de la entrega de un premio periodístico y el videomensaje de Francisco para el mes de junio que aborda precisamente el buen uso de las redes sociales. Cuéntanos, Eva. Sí, el Papa se reunió con los responsables del Premio de Periodismo Internacional Biagio Áñez, que recuerda a uno de los periodistas italianos de más renombre, y dio 3 claves para ejercer un buen periodismo: periferia, verdad y esperanza. Contar las historias de las personas más descartadas, contar los hechos tal como son y compartir los problemas del mundo, invitando siempre a tener esperanza. Y efectivamente, el tema que ha escogido el Papa para su intención de oración durante el mes de junio es un terreno conocido para alguien que está al día del inmenso poder con el que cuentan las redes sociales en estos momentos. Por este motivo, en el videomensaje, el Papa insiste en que se favorezca la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Francisco ha expresado en varias ocasiones su preocupación ante el mal uso de esta forma de comunicación digital. Por eso nos recuerda que Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal electo español Luis Ladaria, ha recordado la necesidad de profundizar en el tema de la comunión a los cónyuges no católicos en casos de matrimonios interconfesionales, en una carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Sí, la carta es fruto de la consulta realizada por los prelados alemanes sobre esta posibilidad habitual en países de mayoría protestante. La Conferencia Episcopal Alemana aprobó un documento a favor titulado Caminar con Cristo, ante el que plantearon sus dudas 7 obispos. En la carta enviada por el ya inminente cardenal Ladaria se les comunica que el Papa considera que el documento no está maduro para ser publicado, por lo que resulta oportuno dejar que sea el obispo quien juzgue sobre la existencia de una grave necesidad que justifique el acceso a la comunión, tal como por otra parte se está procediendo hasta el momento. En el Código de Derecho Canónico está previsto que en caso de peligro de muerte o de otra grave necesidad, según el juicio del obispo, se permita comulgar a una persona no católica siempre que cuente con buena disposición para recibir el sacramento. El documento de los obispos alemanes daba un paso más al frente, facilitando la comunión sin necesidad de justificar causas graves. Y antes de adentrarnos en la actualidad en España, recordamos que esta semana también ha sido actualidad en el Vaticano la presentación del documento de trabajo del Sínodo Panamazónico de 2019, la audiencia del Papa a una delegación luterana y su recuerdo y oración por las víctimas del volcán de Guatemala. Los trabajos de preparación del Sínodo de Obispos sobre la Amazonia avanzan a buen ritmo. El documento preparatorio advierte sobre la importancia de frenar con urgencia el destrozo humano y ecológico que hace peligrar la supervivencia de los pueblos que habitan en la zona. Monseñor Fabio Favene es el subsecretario del Sínodo de Obispos. C'è un'attenzione particolare
Existe un interés particular de toda la Iglesia hacia la Amazonia, no solo por la cuestión pastoral, también sabemos que es el pulmón de la tierra y debemos tutelar, cuidar y proteger a los pueblos indígenas que viven dentro de la foresta amazónica. Dentro la foresta amazónica. Y aunque el eje central del documento consiste en reforzar la tarea evangelizadora de los indígenas, el texto denuncia los abusos a los que son sometidos bajo la presión muchas veces de grandes intereses económicos. Y precisamente un país no muy lejano de la Amazonia, como es Guatemala, continúa aún hoy sufriendo los efectos del volcán Fuego, que ha provocado tantos muertos. El Papa Francisco ofrece oraciones por todos los que se han visto afectados por las consecuencias de este desastre natural y pide a Dios que derrame sobre todos ellos los dones de la solidaridad, la serenidad espiritual y la esperanza cristiana. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. A mí me trasplantaron de 7 órganos porque mis intestinos no funcionaban. ¿Qué está pasando? Son los 300.000 alumnos que se enfrentan estos días al examen de selectividad o de la EBAU, que es como se llama ahora la EBAU. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz. Hay novedades en el caso de Laia, la niña de 13 años asesinada en Vilanova y la Geltrú. Estás en COPE. En Iglesia Noticia nos detenemos en la actualidad en España. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado en nombre de todos los obispos españoles una felicitación al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su reciente elección. En ella le aseguran su oración para que Dios les conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que le encomienda el pueblo español al servicio del bien común, la unidad, prosperidad y cohesión social de nuestro país y en favor de la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos. Asimismo, el cardenal Blázquez le manifiesta su disposición personal y la de la Conferencia Episcopal para colaborar sinceramente con las autoridades legítimas del Estado en orden al mejor servicio del bien común. Por su parte, Escuelas Católicas ha felicitado a la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, de quien destaca su capacidad de liderazgo y a la que piden el necesario clima de consenso que permita alcanzar el esperado pacto escolar y la estabilidad del sistema educativo. Con el lema Iglesia en salida, la diócesis de Coria Cáceres ha celebrado la 10ª edición de su Congreso Teológico Pastoral, que cierra el curso pastoral con la presencia, entre otros, del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Nos vamos ya hasta Cope Cáceres. Miriam Rodríguez, buenos días. Buenos días. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el hermano John de la comunidad de Taizé, Luis Manuel Romero Sánchez, director de la Comisión de la Conferencia Episcopal de Apostolado Seglar, o Antonio Camuñas Baena, miembro del Consejo de la Fundación Internacional Centésimos Annus del Vaticano, son algunos de los ponentes que han participado este viernes y sábado en la 10ª edición del Congreso Teológico y Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, en el que se han abordado, entre otros asuntos, el papel de los laicos y la importancia de las redes sociales como vías de evangelización para llegar a los más jóvenes. Así lo ha explicado don Francisco Cerro, obispo de la diócesis de Coria Cáceres. Yo creo que hay que estar ahí, hay que batirse ahí, hay que hacer la labor ahí, y eso tiene que ser para nosotros pues los nuevos areópagos donde tiene que haber una evangelización a través de estos medios. O sea que yo creo que, pero sí que creo que es necesaria esa presencia. Si queremos existir, si no, no existiremos. Sobre todo en el mundo de los jóvenes. En el Congreso han participado unas 300 personas, más de 3.500 a lo largo de sus 10 ediciones. Un congreso que cada año sirve como clausura del curso diocesano. Después de 3 años de trabajos, la Archidiócesis de Madrid clausuró ayer sábado el Plan Diocesano de Evangelización, que marca el camino a seguir en la presencia evangelizadora de la Iglesia en la sociedad madrileña actual. Un plan que ha coordinado Carlos Aguilar. Que sea un momento de gozo, de alegría singular por el trabajo realizado y también pues para pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de ser verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo y pedirle al Señor por intercesión de la Virgen María que nos haga alcanzar ese don de la conversión pastoral de toda nuestra archidiócesis. Y seguimos en Madrid, donde Cáritas ha presentado un proyecto socioeducativo para los menores de la Cañada Real con el fin de reforzar el aprendizaje que se realiza en la escuela y motivar su asistencia y disminuir así las desventajas sociales que sufren. COPE Madrid, David Otero.
El nuevo proyecto de Cáritas está dirigido a niños de 3 a 6 años y consiste en el desarrollo de actividades de ocio y refuerzo educativo. Una de las personas beneficiadas por estas actividades es Latifa. Tiene 24 años y ha vivido 19 en el sector 6 de la Cañada Real. Gracias a las actividades de apoyo escolar, hoy es licenciada en Humanidades y está cursando un máster en Comunicación Intercultural. También es voluntaria de Cáritas y da clase a los más pequeños, pero no quiere que se vea su historia como una historia de superación. Tengo mi primer recuerdo aquí con 6 años intentando montarme en el autobús y el autobús me dejó muy lejos y tuvimos que andar pues 10 minutos. Del autobús a casa, eran las únicas realidades que conocíamos. Que llegabas a las 5 a casa, pues tengo una horita para divertirme, ¿no? Aunque era apoyo escolar, pero aún así es como que salías de esa rutina. Bueno, zapatos he perdido un mogollón. Los guardaba como en una piedecita que había. Y luego me lo volví a poner cuando venía a casa. Decían, si es lo que te gusta y es lo que quieres, pues adelante. Esto es la vida, ¿no? A unos tienen la oportunidad y otros no. Pues no lo entendía yo como algo de superación. Este proyecto se lleva a cabo gracias al apoyo de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos. Según el último censo en el sector 6 de la Cañada Real, viven casi 3.000 personas, de los cuales 1.200 son menores. Latifa nos cuenta que su objetivo es mejorar la vida de las familias que viven en la zona, las mismas que la han visto crecer. El Servicio Jesuita Migrantes ha presentado su informe anual 2017 sobre los centros de internamiento de extranjeros, según el cual la mayoría de internamientos del año pasado se reservaron a personas migrantes sometidas a un procedimiento de devolución por entrada ilegal. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. Durante 2017, 8.834 personas fueron internadas en un CIE. Para el Servicio Jesuita Migrantes, este tipo de internamientos arbitrarios suponen un sufrimiento inútil a las personas migrantes y convierten los CIE en espacios de opacidad e impunidad policial. El jesuita Josep Boades, autor del informe, asegura que los jueces de control y el defensor del pueblo están haciendo un gran papel en defensa de las personas migrantes y explica cuáles son las principales reivindicaciones que realizan sobre los CIE. El estado de las instalaciones, hay CIEs en un estado lamentable, en otros pues van indicando alguna que otra instalación que hay que mejorar y les preocupa mucho la atención médico-sanitaria, es muy somera, que tiene muchas deficiencias. Les preocupa también todo lo que tiene que ver con la información, el que las personas internadas sepan a qué tienen derecho, a qué no, qué limitaciones, que tengan información sobre la posibilidad de solicitar protección internacional, que esa información esté en distintas lenguas. Le preocupa la seguridad de los internos y también de la dotación policial pues que trabaja en el CIE. El perfil de las personas internadas en los CIE es el de varones de origen africano, especialmente argelinos y marroquíes. Por último, el informe del Servicio Jesuita Migrantes solicita una nueva política migratoria en la que los CIE no se utilicen como herramienta contra la inmigración irregular. Precisamente sobre la acogida cristiana a inmigrantes y refugiados en las diócesis han girado las jornadas de delegados y agentes de Pastoral de Migraciones que finalizaron ayer sábado en el Escorial. En ellas se ha presentado también el documento Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos. Uno de los organizadores y participantes en estas jornadas ha sido Alberto Ares, delegado del sector social de la Compañía de Jesús. Ha girado en torno a uno de los 4 verbos en los cuales nos invitaba el Papa Francisco este año en las jornadas mundiales de las migraciones. El verbo acoger. Hemos hablado de acogida en las jornadas desde diferentes perspectivas, ¿no? Por una parte, hemos intentado traer todo lo que las delegaciones de migraciones en las distintas diócesis han ido y van haciendo desde hace años. Hemos hecho una lectura, hemos visto cuáles son las buenas prácticas y hemos intentado aprender juntos de esa acogida, viendo las claves que más tocan a la realidad en las que vivimos ahora en España. Además de esto, hemos tenido la suerte de contar con algunas personas que han ido ilustrando cuál es esta realidad de acogida de migrantes y refugiados no solo en España, sino en diversas partes de Europa, incluso teniendo una mirada global. La Diócesis de Cádiz ha presentado una exposición y el Vía Crucis diocesano dentro de las iniciativas con motivo del año jubilar que celebra la diócesis por el 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz y los 600 años de la erección de la diócesis de Ceuta. Desde COPE Cádiz, Rubén López, buenos días. Buenos días. Traslatio Sedis se va a extender por diversas estancias del interior de la Catedral de Cádiz en una superficie total de 1.400 metros cuadrados. Una exposición que va a ser el epicentro de un año importante para la diócesis de Cádiz y Ceuta. Monseñor don Rafael Zornoza. Desde el punto de vista público yo creo que sí, porque es lo que tiene una dimensión artística, social, cultural, expositiva, que tiene un atractivo y un tirón pues muy grande. Entonces, pues esto, sobre todo hacia afuera,
va a ser lo más característico de este año y posiblemente lo que quede pues para el recuerdo. Estas 91 piezas expositivas se van a distribuir a lo largo de los 6 capítulos temáticos que van desde el clero, la religiosidad gaditana o la incorporación de Cádiz a la corona de Castilla. El padre David Gutiérrez es comisario de la exposición. La exposición no quiere ser un muestrario, mira lo que tenemos, ¿no? Sino a nosotros lo que realmente nos interesa es, las obras de arte va a ser un medio, si no es un medio que nos va a ayudar a comprender mucho mejor el misterio de lo que es una iglesia diocesana. La muestra será inaugurada el próximo 18 de junio en la Catedral de Cádiz con precios que pueden oscilar entre los 3 euros. Nos vamos ahora hasta Galicia porque el Espacio Cultural de San Martín Pinario de Santiago de Compostela acoge estos días y hasta finales de septiembre una exposición sobre la Sagrada Familia y Antonio Gaudí. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días. Buenos días. La muestra llega a Santiago después de su éxito de acogida en Zaragoza y Astorga. Compostela será Casa Gaudí durante más tiempo que en los anteriores destinos, porque nada menos que hasta finales de septiembre se quedará en San Martiño Pinario. A través de fotografías, audiovisuales y maquetas, Gaudí, la Sagrada Familia, una experiencia interior, nos acerca a la figura del maestro catalán y de su obra más emblemática, tanto desde el punto de vista artístico como espiritual, porque no se entiende una faceta sin la otra, como subrayaba el cardenal de Barcelona, Monseñor Omeya. Este hombre ha pasado a la historia con una preciosa basílica que conmueve y emociona al mundo y que, como han dicho, cuando uno entra dentro, realmente allí siente la belleza y la presencia de Dios. Es a través de los colores, a través de esa construcción arquitectónica que nos va elevando. El arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, añadía: viniendo a Santiago en esta exposición, fácilmente se puede entablar un diálogo entre el maestro Mateo y Gaudí. La verdad es que los dos convergen en poner de relieve la gloria de Dios y la preocupación por introducir al hombre en el misterio de Dios. La exposición llega además en un momento especial para San Martiño Pinario, que está celebrando su 150 aniversario como Seminario Mayor de Santiago y en puertas del 190 cumpleaños de la fundación del monasterio benedictino. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado los resultados económicos del año pasado, con los que ha sostenido más de 5.000 proyectos en todo el mundo. En la presentación estuvo nuestra compañera Laura Tón. Un récord que permitirá repartir esos casi 17 millones de euros entre los 5.300 proyectos que la Fundación apoya en 149 países de todo el mundo, como la construcción y reconstrucción de iglesias y conventos, la atención a las emergencias de los cristianos, especialmente en Oriente Medio, el sostenimiento de los sacerdotes más pobres y la formación. Ese incremento supone un 31,5% más que el año pasado y se ha visto aumentado por las herencias y legados. Javier Menéndez Ros, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, explica cómo se invierte cada euro. E incluso podemos decir no solo eso, sino que si incluimos los gastos de información, sensibilización y evangelización que forman parte de la finalidad de nuestra fundación, podemos decir que entonces no ya solo es de cada 100 euros 89,1, sino que podemos decir que son 92,8 euros los que dedicamos a los fines de nuestra institución. África es el principal destinatario de esta ayuda. Irak, el país que más ha recibido, seguido de India, Siria y Ucrania. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha renovado la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, como ocurrió hace 100 años. COPE Valencia, Luis Agudo. En una celebración que rememoró la primera consagración de la diócesis de Valencia al Sagrado Corazón de Jesús hace ahora justamente un siglo, un año antes, por cierto, de que se hiciera lo mismo con toda España en 1919 en el Cerro de los Ángeles en Madrid, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, renovaba el pasado viernes aquella consagración de toda la diócesis de Valencia al Sagrado Corazón de Jesús. He decidido consagrar de nuevo la diócesis de Valencia al Sagrado Corazón de Jesús, como se hizo en 1918. Son ya 100 años. Y la situación que vivimos en estos momentos me hace ver que sería muy conveniente renovar en Valencia la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, esta decisión, pensada, meditada y orada, que comunico a toda la comunidad diocesana, para que todos la asumamos y la hagamos nuestra.
La celebración tuvo lugar en el Templo del Sagrado Corazón, también conocido como Iglesia de la Compañía, y en esa solemnidad en la que se celebraba el amor que Jesús, Hijo de Dios, ha tenido para con todos los hombres, un amor que ha llegado hasta el colmo de dar la vida, el cardenal recordaba que ese amor precisamente merece una correspondencia para llegar a una relación de íntima comunión con Jesús. En definitiva, toda una oportunidad también para caminar hacia esa santidad en lo cotidiano, en el día a día, de la que nos habla también el Papa Francisco. En Iglesia Noticia nos acercamos ahora a la situación en Nicaragua, donde la Conferencia Episcopal se reunió el jueves con el presidente del país, Daniel Ortega, para estudiar la posibilidad de reanudar el diálogo nacional. Las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril para pedir más justicia y democracia han costado ya la vida a 127 personas, una situación de la que nos habló en la tarde de COPE el religioso salesiano Augusto Gutiérrez. El país está semi-paralizado para acceder a la capital o para salir de ella. La gente se ha organizado para defenderse de la Policía Nacional. Cada vez que la policía sale, hay muerte, destrucción. Una institución que debería de velar por la vida de la gente se ha convertido en instrumento de muerte para el país, para el pueblo. La Conferencia Episcopal decidió, y muy bien hecha, suspender el diálogo, porque ¿cómo dialogar con sangre en las manos, en la mesa? El gobierno no entiende que el pueblo ya no aguanta, que el pueblo ya se cansó. Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza ha recordado la necesidad de políticas activas para revertir el cambio climático. Nos lo cuenta Susana Moneo. Las comunidades pobres dependen en su mayoría de las reservas y los ciclos naturales, alterados ahora por la degradación ambiental. La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza hace un llamamiento para un cambio de actitudes personales y el desarrollo de políticas globales. El principal objetivo es romper la indiferencia. Ángel Bustamante, miembro del grupo de la campaña Enlázate por la Justicia. Llamar la atención, ese muchas veces desconocimiento. Yo siempre he actuado así y ahora no voy a cambiar por esto. Y todos podemos contribuir con pequeños gestos, ir, por ejemplo, en transporte público o tener medidas de ahorro de energía en nuestras casas. Una epidemia de ébola se extiende por el Congo, según ha contado en Herrera, en COPE, la religiosa española Victoria Braquejáis, en el país desde 2009, y que nos ha explicado que el ébola es solamente otro de los virus que afecta a la población de ese país africano. Bueno, el ébola está, de hecho ha sido el 9º brote, está muy localizado en la provincia del Ecuador, empezó en Bicoro, hubo un poco de preocupación cuando pasó a Mbandaka. Aquí nos pilla muy lejos, hay que tener atención porque puede, por ejemplo, expandirse por el río, por el puerto, por el aeropuerto, pero hay otras enfermedades como por ejemplo la malaria, que sigue siendo la principal causa de muerte infantil. El cólera, ya desde que empezó el brote en 2017, ya han muerto más de 1.000 personas en todo el país y afecta a 24 de las 26 provincias. Jóvenes de un centenar de países participarán a partir del próximo jueves en Salamanca y Madrid en el segundo encuentro internacional de jóvenes de la Sociedad de San Vicente de Paúl. El responsable de comunicación es Carlos Lafarga. Pretende que enraícen todavía más con el espíritu y el carisma de la Sociedad de San Vicente de Paúl, el carisma vicentino, que no es ni más ni menos que atender de la mejor manera y con el trato más cercano a la persona que está en dificultad. Y pretendemos darles tiempo de formación, tiempo de misión, porque también van a participar en proyectos sociales que la Sociedad de San Vicente de Paúl en España y la familia vicenciana de España tienen en Madrid, y tiempo para la reflexión y para fortalecer el papel del joven en la institución. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1571 de este domingo, 10 de junio de 2018. Llega ya la última hora en la actualidad de España y del mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina. Hasta el próximo domingo. Que pasen una feliz semana.